todos los presentes. Somos el grupo 6, nuestro tema es función exponencial. El tutor de nosotros es Pedro Gómez. Bueno, para la explicación del tema vamos a hacer una pequeña referencia de la evolución histórica del tema. No vamos a enfatizar en ya que el objetivo de la actividad es enfatizar la estructura matemática y la estructura del tema. Bueno. Acá mostramos algunos autores que han hablado sobre la función exponencial y los usos que le han dado, ¿sí? Podemos ver que pues, nos hemos limitado a una época relativamente contemporánea de la Edad Media, aunque se tiene conceptos y concepciones que datan desde la época de los babilónicos, ¿sí? Lo que pasa es que no queremos hacer énfasis en estas situaciones porque ellos generaban tablas y a medida que se fue desarrollando las matemáticas, también fueron apareciendo nuevos conceptos que fueron ayudando a fortalecer el concepto de función exponencial. Algunos autores trabajaban, como vemos acá, la parte geométrica, otros, como ya les indiqué, la parte gráfica, otros trabajaban por la parte de interés y las aplicaciones que puedan tener las funciones, y con el surgimiento del álgebra y el fortalecimiento de ciertas álgebras, tomó mayor impulso la función exponencial hasta llegar al cálculo y las definiciones modernas que hoy en día conocemos sobre la misma. Bueno, en la estructura matemática, el primer referente que tenemos de función exponencial es obviamente el tema anterior, el tema previo en el álgebra, como la presentamos nosotros, que es la función. Teniendo en cuenta la función, nosotros vemos que las funciones tienen unos tipos que puede ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y unas características, ¿sí? Bueno. Asimismo, como ya les dije, esto lo estamos viendo desde el álgebra. El desarrollo de las ecuaciones algebraicas nos permitió llegar a un concepto de función consolidado, a las notaciones que hoy en día conocemos, pero para el tema de nosotros es importante ver desde la aritmética cómo en especial la multiplicación nos lleva a la potencia, y en el siguiente mapa vamos a ver que hay una estrecha relación entre la potencia y la función exponencial, sin que la potencia sea en sí una función exponencial, sino da una preconcepción, nos aproxima al concepto que queremos trabajar de función exponencial. También por acá vemos que las funciones tienen una clasificación. Hablamos de funciones algebraicas y de funciones trascendentes. Dentro de las trascendentes tenemos las trigonométricas, tenemos la logarítmica y la función exponencial. Esta función logarítmica tiene una relación directa con el concepto que estamos manejando de función exponencial, sobre todo en la parte de las definiciones. En este apartado ya podemos ver que para la definición de función consideramos el concepto de potencia porque nos da una aproximación hacia la función exponencial, pero también la podemos definir desde las series, desde las integrales, desde la derivada y desde el álgebra de Banach, ¿sí? Asimismo, la función exponencial nos presenta unas propiedades características que la diferencian de las demás funciones que conocemos. En este apartado ya empezamos a hablar sobre el tema específico. Entonces vamos a profundizar algunos conceptos propios de la función exponencial. Acá hablamos que temas previos a la función exponencial son la potenciación, la función inversa, y esta la incluimos acá porque es importante el manejo del exponencial negativo. Eso nos da unas particularidades en el momento de trabajar la función exponencial. Y por otro lado, la estrecha relación que tiene con la función logarítmica. En esta parte identificamos las formas simbólicas con las que normalmente encontramos expresada la función exponencial. La forma general, en la que la base está formada por una constante, la letra A que lo usamos como constante normalmente, nosotros encontramos a la X, ¿sí? Pero en los trabajos, cuando uno busca la fórmula de crecimiento, se define más de esta forma, ¿sí? Con un exponente que no necesariamente es la X, sino está compuesto por 2, 3 términos, tiene sus particularidades y suele aparecer de vez en cuando una constante adicional. La diferencia entre la forma general y la forma natural es que en la forma natural se utiliza la letra F, como sabemos,
nos hace referencia al número exponencial, al número de Euler. Este número de Euler guarda una estrecha relación, como ya había dicho, con el logaritmo natural, ya que de ahí parte su definición y su deducción matemática. En esta parte vemos, como ya les había dicho antes, que podamos definir la función exponencial desde las series. Acá tenemos el ejemplo de la serie de Taylor, ¿sí? Es un caso particular de una sumatoria. Tenemos el ejemplo desde la integral, enfatizando y resaltamos acá lo del logaritmo natural, ya que este estudio desde el cálculo nos lleva a esta definición, que el logaritmo natural por el exponencial es igual a 1, ¿sí? Lo cual nos plantea una relación inversa, obviamente, entre el logaritmo y el exponencial. Bueno, desde el álgebra de Banach, y la citamos acá, aunque no va a ser parte totalmente del trabajo que vamos a desempeñar en la unidad didáctica, pero la colocamos porque en el álgebra de Banach encontramos una ampliación del dominio de la función. Nosotros normalmente definimos la función en los números reales, ¿sí? Y bajo los términos que conocemos, que el dominio son todos los reales y que el rango son los reales positivos. En este álgebra de Banach vamos a apreciar que aparece una definición con los números complejos, con los números cuaternónicos, con los números transinfinitos, para operaciones con matrices, con operadores y con grupos cíclicos, ¿sí? De hecho, acá lo que se hace en el álgebra de Banach es que se crea un espacio muestral de anillos, ¿sí? Para poder hacer estas aplicaciones. Cuando hablamos de números cuaternónicos, hablamos de conjuntos numéricos en 4 dimensiones, ¿sí? Y pues las demás definiciones ya pertenecen a un nivel matemático avanzado. Y finalmente señalamos algunas propiedades de la función. Entonces decimos que la derivada de la función exponencial es la misma función, que tiene asíntota en el número 0. Esta propiedad la definimos desde los números reales, ¿sí? Que es creciente o decreciente, y que la variable, importante acá, que cuando hablamos de la variable independiente crece en forma constante, mientras su acá tengo un error. La variable independiente crece en forma constante, mientras que la variable dependiente crece en forma proporcional al punto en que se esté mirando la función. ¿Listo? Esto fue todo.